¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Economía. El empleo en Estados Unidos es más sólido de lo esperado. Los últimos datos reflejan una mejora del mercado laboral en noviembre. El informe del Departamento de Trabajo asegura que se crearon 199.000 nuevos empleos, 49.000 más que el mes anterior. El índice de desempleo cayó hasta el 3,7%. La recuperación en noviembre se debe también a que unos 30.000 empleados del sector del automóvil regresaron a sus puestos de trabajo tras una huelga histórica. La Reserva Federal tendrá muy en cuenta estos datos para tomar su próxima decisión sobre tipos de interés. Y por cierto que en los últimos 12 meses el salario promedio por hora aumentó en un 4%. Vamos a comentar estas cifras con nuestra experta económica en Nueva York. Ana Nieto, muy buenas tardes. La creación de empleo está por debajo de lo registrado como media en los últimos 12 meses en un mercado laboral muy fuerte. ¿Es algo que deba preocupar? No. En palabras de los analistas de Bank of America, este ha sido un informe bastante decente sobre la situación del empleo. Es cierto que está por debajo de la media de los 12 últimos meses, pero está en línea con los últimos 3 y con la previsión para la economía de que haya una desaceleración suave y además breve, que es lo que se espera. Es una evidencia de que se está enfriando una contratación muy elevada durante mucho tiempo y posiblemente estas cifras son una muestra de lo que sea la nueva normalidad en el futuro, en un mercado laboral un poco más equilibrado en términos de oferta y demanda que hasta ahora y menos afectado por los ajustes y los desajustes de la COVID. Un mercado laboral muy similar al del año 2019. La mayor parte de los nuevos puestos de trabajo llegan del sector de la salud, del gobierno y de la hostelería, además de los que se contabilizan después de la huelga de Detroit. Donde se pierde empleo es en transporte, en almacenamiento y en venta al por menor, algo que no es usual en estas fechas del año en los que se esperan muchas compras, la verdad. Ana, la Reserva Federal se reúne la semana que viene. Con estos datos, ¿se da por hecho que mantendrá la pausa en la subida de tasas de interés? Sí, con estos datos de empleo, sí. Además del informe de empleo, el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, va a tener en su mesa el informe de precios de noviembre, que se espera que muestren cómo continúa la desinflación o la menor subida de los precios al consumo y que en algunos aspectos, como por ejemplo bienes de consumo duradero, se mantenga la deflación que ya se lleva manteniendo algunos meses, por ejemplo en autos de segunda mano o incluso en electrodomésticos que caen de precio. Que se decida el miércoles seguir con la pausa o que ésta se revele que sea el fin de la campaña de los aumentos de las tasas de interés es algo que se verá en el año 2024, un año para el cual el consenso de los analistas ya da por sentado que van a bajar las tasas de interés probablemente en el segundo semestre del año. De momento los consumidores son optimistas. Genial. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Buen fin de semana. Igualmente. Y echamos un vistazo a Argentina. El nuevo presidente electo, Javier Milei, tomará posesión de su cargo el próximo domingo. El populista de derecha sustituirá al actual presidente, el peronista Alberto Fernández, y entre sus planes está sobre todo combatir la inflación. El presidente saliente deja una situación económica catastrófica, con una inflación que se ha disparado del 50 a casi el 143% durante su mandato. Las reservas de divisas han caído a mínimos históricos y se ha producido una depreciación brutal del peso. Más del 40% de los argentinos viven por debajo del umbral de la pobreza, una situación que Milei quiere revertir como prometió a sus votantes. Pues como vemos, el balance que deja Alberto Fernández es bastante desolador. ¿Cómo quiere cambiar este panorama el presidente electo Javier Milei? Preguntamos a nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio. Cuéntanos, al menos antes de su victoria, Milei hablaba de dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, recortar el rol del Estado o privatizar empresas estatales. ¿Cuán factible será todo esto teniendo en cuenta que gobernará en minoría? Así es, Milei hizo su campaña hasta la primera vuelta de octubre prometiendo dolarizar, eliminar el peso, eliminar el Banco Central, pero claro, después de salir segundo en esa primera vuelta, debió pactar con el expresidente argentino Mauricio Macri para la segunda vuelta de noviembre y ganar, y para eso debió ir dejando de lado su plan de dolarización. Ya no habla de dolarizar, ya no habla de eliminar el Banco Central, sí aceptó como ministro de Economía, no al que era el ideólogo del plan
plan de dolarización, sino a un exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central del gobierno de Macri, Luis Caputo, que tiene como prioridad el ajuste fiscal y la devaluación del peso en el mercado oficial. El ajuste, bueno, lo que es la privatización de empresas públicas necesitará el apoyo de un Congreso que no domina, pero sí puede aplicar el ajuste en lo que son los subsidios a la energía, quizá también los bonos que pensaba que se preveía dar a los jubilados y la paralización de la obra pública. Alejandro, Milei propone cambios de la noche a la mañana, por así decirlo. ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué tan rápido puede mejorar la economía argentina bajo su mandato? En el corto plazo no va a mejorar, sino que va a empeorar, porque el ajuste fiscal contraerá la economía, la devaluación del peso aumentará aún más la inflación y también contraerá la economía, y el propio Milei lo reconoce, ha advertido que en los primeros meses de su gobierno la inflación subirá, porque él dice que va a tener que sincerar los precios que el gobierno de Alberto Fernández tenía controlados. Por ejemplo, acá vemos en una estación de servicio que hoy aumentó 25% el combustible, también se prevén aumentos de los precios de los alimentos o del dólar. Todo eso lo que lleva a que Milei prometa que la inflación solo bajará en un periodo de 18 a 24 meses. O sea, estamos hablando de 2 años donde la población argentina tendrá que tener paciencia. Para que el plan de Milei funcione, necesita hacer un fuerte ajuste del gasto público, que la población lo acepte y no haya marcha atrás en esos ajustes, y que a su vez el ministro de Economía consiga dólares para reforzar las reservas alicaídas del Banco Central. No parece muy fácil todo esto. Muchísimas gracias, Alejandro Rebosio, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. En Perú, el fenómeno climático del Niño está provocando estragos en el sector de la pesca. Según la Sociedad Nacional de Pesquería del país, el sector atraviesa la peor crisis de los últimos 25 años, con pérdidas en exportaciones que superarían los 1.000 millones de dólares este año. El Niño eleva la temperatura del océano y expertos en clima coinciden en que el calentamiento global ha vuelto más intenso y frecuente el fenómeno. A causa de ello, varias especies no encuentran suficiente alimento, provocando un alejamiento de la costa y un mal desarrollo de los peces. La industria pesquera representa cerca del 1,4% del Producto Interno Bruto de Perú y genera 250.000 puestos de trabajo. Continúa la conferencia del clima de la ONU en Dubái. El futuro de los combustibles fósiles dominó este viernes las discusiones. La OPEP pidió a sus miembros oponerse a cualquier mención crítica de estas fuentes energéticas en la declaración final. Según la comunidad científica, es fundamental dejar de usar lo antes posible el petróleo, el gas y el carbón, que incrementan la temperatura del planeta, para evitar daños ecológicos irreversibles. 200 naciones han sido convocadas a la COP28 para redoblar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo final. La cumbre se celebra en una de las regiones más ricas en petróleo del mundo. En 2015, cientos de países acordaron limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Un sector sometido a una presión cada vez mayor es el de la construcción, donde queda mucho por hacer para conseguir mejoras. En la capital danesa, Copenhague, conocida por su arquitectura moderna y sus ambiciones medioambientales, se está intentando con un concepto de economía circular que trata de aprovechar lo que se consideraría normalmente material de derribo. Desde fuera no parece nada especial. Pero en esta calle del barrio Nordvest de Copenhague, las obras distan de lo convencional. El edificio de los años 60 está siendo renovado y en lugar de simplemente deshacerse de los elementos antiguos, reciclan mucho, una tendencia creciente. Estamos experimentando un enorme desarrollo que hasta hace solo 3 años no existía. Todo cambia muy deprisa. Hay muchos estudios de arquitectura nuevos que se están consolidando ahora y que tienen un planteamiento totalmente diferente a los estudios ya consolidados hace 5 o 10 años. Y realmente creo que se está generando una nueva tendencia en la industria de la construcción. Este edificio de oficinas se convertirá en un centro cultural y comunitario. Las instalaciones que requiere ahora son completamente diferentes, lo que implica realizar modificaciones. Antes teníamos un techo aquí arriba que estaba hecho con vigas TT de hormigón, que se pueden ver en otras partes del edificio. Ahora las hemos retirado. Se pueden ver los huecos donde solían estar.
Las han sacado y las estamos reutilizando en ciertos lugares para hacer muebles con ellas. Un nuevo estudio del Programa de la ONU para el Medio Ambiente atribuye más de un tercio de las emisiones mundiales al sector de la construcción. El reciclaje reduce en un 75% las emisiones en comparación con una construcción desde cero. Probablemente habría sido un 25% más barato derribarlo y construir algo nuevo, pero no habríamos generado un ambiente como este. Y si nos fijamos en el edificio, ya no es como antes. Lo estamos abriendo. Estamos sacando hormigón, pero lo estamos reutilizando todo. Utilizar otros materiales en lugar de solo hormigón ahorra emisiones. Pero si ya se ha utilizado, como aquí en el edificio de los años 60, es posible reciclarlo para funcionar de forma más sostenible en el futuro. Y seguimos en el norte europeo. La puja de poder entre el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla y el sindicato sueco IF Metall se extiende a otros países escandinavos. El jueves, el gremio finlandés AKT anunció que bloquearía el embarque de coches de la empresa de Elon Musk a Suecia a partir del 20 de diciembre. Trabajadores portuarios de Suecia, Noruega y Dinamarca ya adoptaron o anunciaron esa medida. Así, Tesla no puede enviar coches al país nórdico. El sindicato sueco IF Metall lucha por un convenio colectivo para sus mecánicos. El servicio postal PostNord, que suministra matrículas a Tesla, se sumó a la huelga. El norte de Europa es clave para Tesla. Noruega es el cuarto mercado en ventas de coches y Suecia el quinto. Y aquí ponemos punto final a esta edición. En nombre de todo el equipo, gracias por elegirnos y buen fin de semana para todos. Hasta la próxima.